La materia está compuesta por partículas diminutas que no podemos ver a simple vista, pero que determinan todo lo que existe. Esta idea ha evolucionado a lo largo de la historia, desde la filosofía hasta la ciencia moderna. Es por eso que en este video exploraremos cómo nació la teoría atómica, cómo se transformó con cada descubrimiento y cómo impacta nuestro mundo actual. Orígenes filosóficos. El desarrollo de la teoría atómica surgió del deseo humano de comprender la materia desde su esencia más fundamental. En la antigua Grecia, filósofos comenzaron a debatir sobre la naturaleza de la materia, proponiendo que debía estar compuesta por elementos más simples. En el siglo V a.C., Leucipo propuso que toda materia estaba hecha de una misma sustancia en distintas formas y que al dividirla repetidamente se llegaría a una parte indivisible, el átomo. Su discípulo Demócrito nombró a estas unidades indivisibles átomos, los cuales siempre estarían en movimiento y rodeados de vacío. Sin embargo, esta teoría fue desplazada por la idea de que todo se componía de tierra, agua, aire y fuego, respaldada por Aristóteles, y permaneció dominante hasta la Edad Media. A pesar de esto, las ideas atomistas no fueron olvidadas del todo y resurgirían siglos después para dar origen a la teoría atómica moderna. Átomo. ¿Qué es un átomo? El átomo es la unidad fundamental de la materia, todo lo que existe. Desde el aire que respiramos hasta nuestro propio cuerpo, está compuesto por átomos. Es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades. Aunque durante mucho tiempo se pensó que los átomos eran indivisibles, hoy sabemos que está formado por partículas más pequeñas. Los átomos no se pueden ver a simple vista, ya que su tamaño es del orden de una 10 millonésima de milímetro, por lo que estudian mediante técnicas muy precisas en física y química. Su comportamiento determina las propiedades físicas, químicas y biológicas de la sustancia, lo que lo convierte en un pilar esencial en las ciencias naturales. Partes del átomo. Un átomo está compuesto por dos regiones principales, el núcleo y la nube electrónica. El núcleo es la parte central del átomo extremadamente densa y contiene dos tipos de partículas, los protones que tienen carga positiva y los neutrones que no tienen carga eléctrica. La cantidad de protones define el elemento químico y se conoce como un número atómico. Alrededor del núcleo se encuentra la nube electrónica donde se mueven los electrones, que son partículas con carga negativa. Estos electrones están organizados en diferentes niveles de energía y su distribución es clave para entender cómo se enlazan los átomos entre sí. En un átomo neutro, el número de protones y electrones es igual, lo que equilibra la carga eléctrica total. Importancia del átomo. La importancia del átomo radica en que constituye la base de toda la materia del universo, desde los elementos químicos hasta las moléculas más complejas. Todo está formado por combinaciones de átomos en la química. Las reacciones ocurren por la reorganización de átomos, lo que permite formar nuevas sustancias. En la física, el estudio de los átomos ha llevado a desarrollos fundamentales como la energía nuclear y la comprensión del universo a escala microscópica. Además, en la biología, las moléculas esenciales para la vida como el ADN y las proteínas están formadas por átomos organizados de manera precisa. En resumen, conocer la estructura y el comportamiento del átomo es esencial para comprender fenómenos naturales y desarrollar tecnologías que impactan todos los aspectos de la vida humana. Modelos atómicos y descubrimientos. John Dalton y la postulación de su teoría atómica. John Dalton desarrolló la ley de las proporciones múltiples observando que, cuando dos elementos se combinan para formar distintos compuestos, las masas del segundo elemento que se combinan con una fija del primero lo hacen en proporciones de números enteros pequeños. Inspirado por el trabajo de Proust y sus propias observaciones, Dalton propuso que esta regularidad podía explicarse si la materia estaba compuesta por átomos, partículas indivisibles e idénticas entre sí dentro de un mismo elemento. Según su razonamiento,
Los átomos solo podían combinarse en proporciones enteras, lo que explicaba las leyes químicas conocidas. En 1803, Dalton formuló la primera teoría atómica moderna, que aportó una base científica al estudio de la materia y las reacciones químicas. Su teoría sostenía 5 postulaciones fundamentales. La primera, toda la materia está compuesta por átomos. La segunda, los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y propiedades y diferentes de los de otros elementos. Tercera, los átomos no pueden ser divididos, creados ni destruidos. Cuarto, los átomos de distintos elementos se combinan en proporciones simples de números enteros para formar compuestos. Y quinta, en las reacciones químicas los átomos se reordenan pero no se transforman en otros ni desaparecen. Además, Dalton observó que los compuestos mantienen proporciones constantes de masa, reforzando la ley de Proust, y también que podía haber más de una forma de combinaciones entre dos elementos, lo cual consolidó aún más su teoría. Su propuesta marcó un antes y un después en la química, ya que permitió entender la materia de forma estructurada y predecible. Descubrimiento del electrón y modelo atómico de Thomson. El descubrimiento del electrón por Joseph John Thomson en 1897 marcó un hito fundamental en la historia de la teoría atómica, ya que fue la primera vez que se identificó una partícula subatómica. A raíz de este hallazgo, Thomson propuso un nuevo modelo atómico para explicar la estructura de los átomos, conocido como el modelo del pudín de pasas. En este modelo, el átomo se visualizaba como una esfera con carga positiva en la cual se encontraban incrustados los electrones, que tenían carga negativa, de manera similar a como las pasas están distribuidas dentro de un pudín. Este modelo fue revolucionario en su momento porque hasta entonces se pensaba que los átomos eran indivisibles, tal como lo afirmaba Dalton en su teoría. Thomson rompió con esa idea al demostrar que el átomo contenía partes más pequeñas, los electrones. Si bien su modelo no explicaba cómo se mantenía la estabilidad del átomo ni preveía la existencia del núcleo atómico, fue el primer intento serio de describir una estructura interna del átomo con componentes cargados. El modelo del pudín de pasas también sirvió como punto de partida para nuevas investigaciones, entre ellas el experimento de la lámina de oro realizado por Ernest Rutherford, que terminaría demostrando que el modelo de Thomson no era del todo correcto. Aún así, la propuesta de Thomson fue un paso esencial en el desarrollo de la teoría atómica moderna, ya que introdujo el concepto de partículas subatómicas y abrió la puerta a un entendimiento más profundo de la materia. Modelo atómico de Rutherford. Posteriormente, el modelo atómico de Thomson fue refutado por el alumno Ernest Rutherford. Él descubrió que casi toda la masa del átomo y su carga positiva están concentradas en una región muy pequeña, el núcleo. Para demostrarlo, diseñó un experimento en que bombardeó una delgada lámina de oro con partículas alfa, rodeándole una película fotográfica que detectaba su trayectoria. Según el modelo de Thomson, las partículas deberían atravesar las láminas sin desviarse, como balas atravesando un pudín. Sin embargo, Rutherford observó que la mayoría pasaban sin desviarse, pero algunas eran desviadas en distintos ángulos e incluso unas pocas rebotaban casi directamente. Esto lo llevó a concluir que el átomo es mayormente espacio vacío en un núcleo denso y cargado positivamente en el centro. Además, propuso que los electrones giraban alrededor del núcleo en trayectorias orbitales. Calculó que el radio del átomo es unas 10.000 veces mayor que el del núcleo, lo que cambió completamente la visión del modelo atómico. El descubrimiento de la radioactividad. En 1896, el físico francés Henri Becquerel investigaba la fluorescencia de las sales de uranio, inspirado por el reciente descubrimiento de los rayos X. Durante sus experimentos, colocó una muestra de sal de uranio sobre una placa fotográfica envuelta en papel negro y, sorprendentemente, la placa se veló sin exposición a la luz.
Este fenómeno reveló una nueva forma de energía emitida por el uranio, la radiactividad espontánea. Este hallazgo atrajo la atención de Marie y Pierre Curie, quienes profundizaron en el estudio de las sustancias radiactivas. En 1898 lograron aislar dos nuevos elementos, el polonio y el radio, ambos con una actividad radiactiva superior a la del uranio. Su trabajo no solo amplió el conocimiento sobre la estructura atómica, sino que también sentó las bases para aplicaciones en medicina y energía. En reconocimiento a estos descubrimientos, en 1903, Henri Becquerel y los Curie compartieron el Premio Nobel de Física. Este fue un momento clave en la historia de la ciencia, marcando el inicio de la era nuclear y transformando nuestra comprensión del mundo atómico. Mecánica cuántica y el modelo atómico actual. La mecánica cuántica es una parte de la física que estudia el comportamiento de las partículas muy pequeñas, como los electrones. A diferencia de la física clásica, en este mundo no todo es seguro ni exacto. Por ejemplo, los electrones no giran en órbitas fijas como planetas. En lugar de eso, se mueven en regiones llamadas orbitales, donde solo podemos saber dónde es más probable encontrarlos. Uno de los conceptos claves es la dualidad onda-partícula, que dice que las partículas como los electrones pueden comportarse como ondas. También está la superposición, donde un electrón puede estar en varios estados al mismo tiempo hasta que lo medimos. El modelo atómico actual, basado en la mecánica cuántica, describe el átomo como un núcleo con protones y neutrones, rodeado por electrones que se distribuyen en niveles de energía según reglas muy precisas. Este modelo usa 4 números cuánticos para definir la posición y el comportamiento de cada electrón. Gracias a esta teoría, hoy tenemos tecnologías como los rayos láser, las computadoras cuánticas y la resonancia magnética, lo que muestra cómo la mecánica cuántica cambió para siempre nuestra forma de entender el universo. El comienzo de las teorías atómicas modernas. Para partir con el desarrollo de la teoría atómica, un descubrimiento precursor que ayudó al futuro desarrollo de esta fue la ley de la conservación de la masa de Antoine Lavoisier. Por primera vez, los científicos eran capaces de embarcarse en estudios cuantitativos de las transformaciones de la sustancia. Esto a su vez llevó a la idea de los elementos químicos, así como la idea de que todos los procesos y transformaciones químicos son reacciones simples entre estos elementos. La ley de conservación de la masa establece que la masa de un sistema cerrado de sustancias se mantendrá constante, independientemente de los procesos que actúen dentro del sistema. Una declaración equivalente es que la materia no puede ser creada o destruida, aunque éste sí pueda cambiar de forma. Esto implica que para cualquier proceso químico de un sistema cerrado, la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Ley de composición constante. A partir del descubrimiento de la ley de la conservación de la masa por parte de Lavoisier, posteriormente condujo al descubrimiento de la ley de composición constante, o también llamada la ley de proporciones definitivas, propuesta por el farmacéutico y químico francés Joseph Proust. El desarrollo de esta ley nació como el resultado de un análisis químico que determinó la relación de masa entre las sustancias químicas puras. Se encontró que una sustancia pura siempre contiene exactamente la misma proporción de elementos por masa. La ley fue cuestionada por el compañero francés de Proust, Claude-Louis Berthollet, quien argumentó que los elementos podían combinarse en cualquier proporción. La existencia misma de este debate se debió a que en su momento aún no se había desarrollado completamente la distinción entre compuestos químicos puros y mezclas.